Esta mesa, la cual tengo el honor de moderar también, aparte de hacer el maestro de ceremonias, tratará sobre los aspectos jurídico-legales del ciberespacio. Es un tema, además, consideramos bastante interesante, al igual que bueno, el resto de los que ha habido. En nuestro caso, en Seidor, por ejemplo, es algo que ayer tuvimos el placer de comentar durante unos minutos, que bueno, pues algo que nos afecta muchísimo, que quizás no tenemos el suficiente conocimiento y algo que debe ser escuchado, fomentado y, desde luego, mucho más publicitado. Para ello tenemos la gran suerte de contar con Margarita Robles, doctora en Derecho y profesora titular de la Universidad de Granada, dentro del grupo NEST, Network Engineering and Security Group, y con Francisco José Hernández Guerrero, que es fiscal del Servicio de Criminalidad Informática y Delitos de Odio del Ministerio Fiscal y también, a su vez, fiscal decano de la Sección Penal de Granada. Si no me equivoco, Marga tiene una presentación que va a presentar ahora mismo, con lo cual te cedo la palabra. ¿Sí la pone? ¿Me la pone? Sí. ¿La tienes tú, no? No, la tienes tú. No. Perdón. Bueno, mientras... Sí, mientras... ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Mientras que preparamos los aspectos técnicos, que creo que ya están. Sí, ya están. ¡Qué operatividad! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Bueno, en primer lugar, evidentemente, darle las gracias a ISACA Capítulo Valencia. Es un placer estar aquí. Tanto Paco Hernández, nuestro fiscal, como yo somos un grupo de frikis, nos denominamos los frikis entre los frikis, porque tratamos de explicar la parte jurídica al profesional de la ciberseguridad. Somos además los dos unos grandes convencidos, él desde mucho antes que yo y con mucho mayor conocimiento que yo, somos unos grandes convencidos de que hay muchas cosas que se pueden resolver si trabajamos juntos, profesionales de la ciber y profesionales del derecho. Entonces, acordaros de cortarme cuando veáis que me paso el tiempo, ¿vale? Pues. Bien, vale. Entonces, yo voy a empezar con una declaración de intenciones que es o no compartible, pero es el resultado del trabajo que yo he hecho hasta ahora en materia de ciber. Y es que creo que el crecimiento exponencial de la cibercriminalidad, o en general de todos los ámbitos, todas las esferas de conflictividad cibernética, es consecuencia no solo del avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, sino también, y en muy buena medida, del hecho de que la normativa existente al efecto es una normativa que no es eficaz. Es una combinación de ambos elementos. Nos preguntaremos, ¿y por qué la normativa no es eficaz? De hecho, hasta ahora hemos visto en las ponencias anteriores que se habla de la directiva NIS, del esquema de seguridad nacional, es decir, que en el mundo del profesional de la ciberseguridad se conocen las normas, pero las normas no acaban de funcionar, como demuestra el hecho de que todas las estadísticas coinciden en el hecho, la circunstancia de que la criminalidad está creciendo exponencialmente hasta grados inimaginables hace unos años. Yo tengo la impresión de que es que hablamos del derecho, pero en el fondo se nos olvida cuál es la razón del derecho, el por qué existe el derecho. Y el derecho es un instrumento de ordenación de la vida social, de ordenación de la realidad social. Razón por la cual, para ser eficaz, necesita estar adaptado a las condiciones, a las circunstancias de la realidad que va a regular. Es una cosa tan evidente como que el derecho del siglo XXI en España no es el mismo del siglo XV en España, ni es el mismo del siglo XX en Marruecos. El ordenamiento jurídico funciona, las normas son eficaces si responden a los parámetros de la realidad social que están llamados a regular. ¿Y qué nos ocurre con el ciberespacio? Pues con el ciberespacio nos ocurre que nos encontramos ante una realidad que es diferente de la realidad existente en el mundo físico. Pero, aunque eso sea así, no ha sido lo suficientemente apreciado ni por la clase política ni por la clase jurídica, por los juristas, y al final lo que estamos haciendo es utilizar una técnica que es sencilla, pero se está demostrando poco eficaz, que consiste en extrapolar al mundo cibernético las mismas reglas de funcionamiento que tenemos en el mundo físico. Y eso en realidad nos está demostrando que no sirve para atajar las diversas formas de criminalidad que se están produciendo. Por eso yo empiezo la presentación, y en el sumario lo verán, con una explicación del contexto general, es decir, de cuáles son los factores que condicionan el funcionamiento del ciberespacio y que hacen que el ciberespacio sea distinto del mundo físico y, en consecuencia, necesite normativas adaptadas a su singularidad. Y luego voy a hacer una referencia a algunas de las normas que tenemos en el ámbito internacional, universal o general. ¿Me pasáis la diapositiva? La siguiente. Bien.
Yo he identificado 3 tipos de elementos: los factores estructurales, los factores funcionales y los factores operativos. Los factores estructurales son fundamentalmente 3 y son muy sencillos, son fáciles de apreciar. El primero de ellos es que el ciberespacio rompe con los esquemas básicos de aplicación de la normativa, de aplicación del derecho, de juego del derecho en el mundo físico. En primer lugar, no existe un límite a la aplicación de la legislación. En el mundo físico sí. En el mundo físico el límite es el Estado. El Estado es donde se aplica la legislación, donde se ejerce la jurisdicción y donde se organiza la seguridad interna y externa. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ocupan de la seguridad ciudadana, Fuerzas Armadas se ocupan de la seguridad exterior. Sabemos dónde aplicamos la legislación, sabemos dónde se ejerce la jurisdicción. En el mundo físico esto no es así. No es así porque no podemos controlar hasta dónde llega la aplicación de la legislación, hay dificultades para establecer quién ejerce la jurisdicción y se han roto los esquemas de la seguridad interna y exterior como elementos diferenciados. Cualquier amenaza puede ser una amenaza que llegue hasta el propio corazón del Estado y una amenaza que se realice por medios que hasta hace poco eran desconocidos. Eso sucede precisamente porque en el ciberespacio se da un fenómeno que es la deslocalización de la amenaza. Es algo tan sencillo como que en el mundo físico sabíamos perfectamente identificar y calificar una amenaza. Si veíamos un movimiento de tropas era un acto de guerra. Si veíamos a alguien utilizando un arma blanca para agredir a otra persona, era un acto criminal. En el mundo cibernético nos encontramos que los sujetos, cualquier sujeto, puede realizar cualquier tipo de acción cibernética para atacar a cualquier otro sujeto. De hecho, hay casos de estados que están realizando actividades puramente criminales, China cuando roba los planos de un avión, y hay casos de agentes no estatales e individuos que están realizando actos que son prácticamente actos de guerra, como ocurre, por ejemplo, con los grupos yihadistas y los ciberataques que realizan contra distintas entidades. Desde el punto de vista espacial, tampoco tenemos localizada la amenaza. Es decir, en el mundo físico decíamos, es más fácil es menos peligroso caminar de día por Manhattan que caminar de noche por el Bronx. Eso no ocurre en el mundo cibernético. La amenaza se produce en cualquier lugar, en cualquier momento. Tampoco hay una concreción o tampoco podemos identificar la amenaza desde el punto de vista funcional. Si vemos un tanque sabemos que es un instrumento de guerra. En el mundo virtual cualquier ciberataque se puede utilizar con una finalidad criminal, terrorista o incluso bélica. Es el caso típico que se comenta mucho de una persona que hace una estafa a través de Internet y entonces al principio son actos criminales, pero cuando se descubre que el autor es árabe y las víctimas son siempre israelíes, pues quizás no es meramente un acto criminal, es una cosa diferente, pero hay que analizarla. Nos damos cuenta de que, además, los objetivos de los ataques cibernéticos tampoco están claros. Tenemos el ejemplo del WannaCry, hace relativamente poco tiempo. Pensamos en el WannaCry, cuando atacó hospitales en suelo británico, si llega a haber víctimas, podría haber sido un acto de guerra. Era una agresión, claramente. En España, sin embargo, se atacaron empresas. Podría tener una finalidad meramente delictiva o podría tener otra calificación distinta. Es decir, la amenaza cibernética no es igual que la amenaza física, ni por los actores, ni por los espacios, ni por los tiempos, ni por los objetivos. Lo que nos lleva a la conclusión de que la conflictividad cibernética no es exactamente una versión digital de lo que existía en el mundo físico, es algo distinto. Y nos lleva también a la conclusión de que en el fondo se está produciendo una difuminación de los límites entre las categorías delictivas que hemos conocido en el mundo físico, que existen en el mundo físico. Bien, ¿cuáles son los factores funcionales? Esos son los estructurales, los que en realidad va a costar más cambiar. Los funcionales también son importantes, porque en este caso nos encontramos, como acabo de comentar, que existe un fenómeno que es la multifuncionalidad de una acción cibernética. Un ataque de negación de servicio, el uso de una red de bots, nos puede servir como una acción activista, como una acción criminal, como una acción terrorista, como una acción de espionaje o como una acción de guerra. ¿Cómo podemos identificarlo? Es difícil, porque esas categorías en el mundo físico las distinguimos con claridad, pero en el mundo cibernético vamos a tener que tener en cuenta una serie de elementos que no son necesarios en el físico. En primer lugar, el autor. ¿Quién lo ha hecho?
En segundo lugar, la víctima, ¿contra quién ha actuado? ¿Contra un Estado? ¿Contra un agente no estatal? La intencionalidad, ¿qué es lo que pretende el que realiza la acción cibernética? Y por último, los efectos, las consecuencias de la acción cibernética. Esas 4 variables nos pueden dar indicios de si un acto cibernético, un ataque cibernético es criminal, es un acto de guerra, es un acto terrorista o es un acto de espionaje. Pero necesitamos combinar todas esas dimensiones porque en caso contrario no vamos a poder identificar simplemente por la acción en sí misma qué tipo de acto es. ¿Por qué? Porque cualquier acción cibernética es susceptible de cumplir cualquiera de esas funcionalidades. Eso provoca que nos encontremos con que uno de los grandes problemas que tienen los Estados para legislar en esta materia es que no tienen claros los conceptos. No hay un enfoque común sobre cómo definir cada una de estas categorías delictivas. Y además se produce un fenómeno que se suma a todo lo demás, que es lo que yo he denominado el dilema del iceberg, es decir, solo tenemos conciencia de una parte de los daños que se están cometiendo, de la conflictividad de la criminalidad cibernética, por 2 motivos. Porque existe la micro y existe la macrodelincuencia. La microdelincuencia son esas pequeñas estafas que se hacen mediante phishing, por ejemplo, en la que te cargan 1 euro en una cuenta corriente. 1 euro nadie va a denunciar porque haya perdido 1 euro, normalmente piensa que son comisiones de un banco, pero al final si ese ataque se hace en 100.000 cuentas, da como resultado un alto grado de efectividad con un alto grado de impunidad, lo que hace que sean métodos cada vez más rentables para los criminales. Y también está la macrodelincuencia, que esperamos que se pueda atajar con la nueva normativa del Reglamento de Protección de Datos, y es que muchas empresas que son víctimas de ataques cibernéticos no los denuncian porque serían responsables de las brechas de seguridad y aparte del elemento de mala imagen que trasladaría. A eso juntamos los factores de carácter operativo, los que son muy básicos, entre los que destaco estos por destacar algunos porque son muchos. Es muy elevado el porcentaje de casos en los que no hay denuncia y no hay investigación. La detección de los ciberataques sigue siendo lenta en la mayor parte de las ocasiones. Luego, aparte, a eso se suma que el elemento de la prueba, la evidencia electrónica, es objeto de problemas desde el momento del acceso hasta el momento de la posible admisibilidad ante los tribunales, porque no todos los regímenes jurídicos son iguales y porque el delito cibernético está disgregado en distintos países. Tienes que tener la garantía de que accedes y tienes que tener la garantía de que las pruebas a las que has accedido luego van a ser admisibles ante el tribunal al que las plantea. Para terminar, la complejidad de los procedimientos transfronterizos judiciales, es decir, existe la cooperación judicial transfronteriza, pero nunca ha llegado a un nivel de dificultad como el que se plantea actualmente con el tema del ciberespacio. El resultado de todo esto es que la criminalidad cibernética tiene un alto grado de efectividad, un alto grado de rentabilidad y un enorme grado de impunidad. ¿Cómo actuamos frente a esta situación? Para mí, de entrada, lo que tendríamos que tener claro es este nuevo contexto. Y a partir de ahí que el legislador sea capaz de crear normas adaptadas a la singularidad de este nuevo contexto. Pero mientras que eso ocurre, las únicas formas que tenemos de operar son intentar encontrar mecanismos de cooperación internacional que sean capaces de hacer frente a esta amenaza. Bueno, pues los mecanismos de cooperación internacional con los que nos encontramos son los mecanismos que han existido siempre, es decir, no se ha creado un tratado para los temas de ciberseguridad que englobe a todos los estados de la sociedad internacional, ni hay tampoco una única organización que se ocupe de todos los temas de seguridad, de la información o de ciberseguridad. Le he puesto un ejemplo, hay solo algunas, aquellas organizaciones en las que se tratan temas de ciberseguridad de un modo u otro y preferentemente las que hablan de cibercriminalidad. Solo algunas, porque en realidad lo que está ocurriendo es que todas las organizaciones que existían con anterioridad, que eran muchísimas, han extendido sus competencias para tratar temas de ciberseguridad. Con lo cual hay una aproximación horizontal a todos los temas, pero faltan estructuras que coordinen y sean capaces de dar una visión global al problema de la ciberseguridad. Estamos, por ejemplo, en el ámbito universal. Tenemos la ONU, que tiene bastantes iniciativas. Está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se ocupa de la parte técnica y también tiene sus propias directrices. En concreto, ellos defienden, en materia de lucha contra la cibercriminalidad, defienden el modelo de Modern Law de la Commonwealth, que
tiene sus carencias, tiene importantes carencias. Luego tenemos las que están en verde, son organizaciones interregionales, es decir, donde hay países de 2 o más sistemas regionales. Y en este caso nos encontramos pues, desde la OCDE, que pretende la armonización del derecho penal, la OSCE, que quiere crear medidas de confianza entre los Estados, la PEC, que sigue el modelo del Consejo de Europa, la Commonwealth, es decir, muy diversas organizaciones. Y en rojo tenemos las que son regionales, las que concretan a grupos de países que responden a tradiciones más parecidas, sistemas jurídicos más comunes. Tenemos todas estas organizaciones que se superponen. Esto, cuando se trata de temas o de problemas del mundo físico, ha funcionado. Siempre hemos funcionado así en derecho internacional. Había organizaciones universales, interregionales, regionales, cada una tenía su ámbito de competencia y conseguía articular una cooperación eficaz entre los Estados. Pero es que ahora estamos hablando del ciberespacio. Y cuando hablamos del ciberespacio no podemos parcelar, no podemos crear fronteras, ni la frontera del Estado, ni tampoco la frontera de estas organizaciones. Entonces nos encontramos la ONU, vale, importante que es una organización universal, está en todos los estados, pero es una organización que funciona a nivel de mínimos, es decir, el mínimo consenso posible entre los estados. Tiene distintas estructuras, las que vemos en verde, y trata de adoptar algunas iniciativas, básicamente las que están como respuestas jurídicas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto es soft law, esto no son normas obligatorias, son normas que se recomiendan a los estados con objeto de que la apliquen o quieran aplicarla. El problema está que hay tal brecha digital entre los miembros de Naciones Unidas que el grado de efectividad de estas normas es muy, muy limitado. Luego nos encontramos a nivel regional. ¿Qué ocurre en ámbitos regionales? Pues tenemos el Acuerdo de Seguridad Informática de la Comunidad de Estados Independientes. Luego tenemos, puede pasar, el Acuerdo de la Liga de Estados Árabes, su propio convenio. Estos son convenios obligatorios, ¿vale? Pero circunscritos a los Estados miembros de cada una de estas estructuras. Luego tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que también participa Rusia y algunas de las antiguas repúblicas soviéticas que están en la CEI. Y tienen otro convenio sobre temas de ciberseguridad. Luego tenemos África, que tiene su propio convenio de ciberseguridad, con la particularidad además de que ellos hacen un convenio que es ciberseguridad y protección de datos personales. Una cosa muy curiosa es que cada una de estas estructuras tiene su propio concepto de ciber. De hecho, cuando Rusia y sus organizaciones hablan de seguridad de la información es porque ellos rechazan el concepto de ciberseguridad, que sin embargo es el que defienden los países occidentales liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña particularmente. Es decir, que incluso los mismos conceptos jurídicos no son objeto de acuerdo a nivel global. Vámonos a Europa. En Europa nos encontramos con que tampoco la situación es fácil y posiblemente hay una hiperjuridificación del sistema del que no sé si todos somos conscientes. En Europa hay dos grandes organizaciones que se ocupan de este tema, que son por una parte el Consejo de Europa y por otra parte la Unión Europea. España pertenece a ambas. El Consejo de Europa tiene el famoso convenio de cibercriminalidad de Budapest, tiene además el protocolo del racismo y la xenofobia y ahora está elaborando un convenio con vista a 2018 sobre el tema de evidencias digitales. La Unión Europea tiene la estrategia de ciberseguridad que todos más o menos conocemos, luego tiene un gran número de normas jurídicamente vinculantes, obligatorias, y luego tiene un gran número también de normas igualmente importantes, pero que no son jurídicamente obligatorias, sino recomendaciones para que los Estados las incorporen en su derecho interno. Las dos organizaciones cooperan, esto es importante, y han establecido 4 líneas de acción que yo creo que son interesantes, que son las que están en morado. Mejorar la cooperación, la asistencia legal, la asistencia judicial mutua entre los países, mejorar la cooperación internacional, mejorar también la cooperación público-privada, sea una de las grandes directrices que tienen los países occidentales, y garantizar en cualquier caso respeto de derechos humanos, protección de la privacidad y de datos personales. Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene 47 países, pero no todos ellos han firmado el convenio de cibercriminalidad. Rusia, por ejemplo, no lo ha hecho. Sin embargo, hay muchos estados no europeos que sí lo han firmado. Ahí he puesto algunos ejemplos, pero vamos a destacar Estados Unidos, Australia o Israel. Prácticamente casi todos los países latinoamericanos están ratificando el convenio del Consejo de Europa porque les resulta más fácil copiar este modelo que hacer un modelo propio, por la dificultad que existe incluso entre ellos para generar el consenso necesario para adoptar este tipo de normas.
Esto sería un resumen del convenio, ¿vale? El convenio de Budapest, el convenio sobre cibercriminalidad, tiene dos objetivos principales: armonizar las normas penales, armonizar las normas procesales para luchar contra la cibercriminalidad. Establece 4 categorías principales de delitos y establece también unos principios básicos sobre quién ejerce la jurisdicción cuando hay un delito cibernético, quién está obligado por condiciones, por temas de asistencia mutua o de extradición, y cuáles son los mecanismos principales de cooperación. Ahora mismo el convenio que tiene un mayor nivel de implementación a nivel universal, pero también es verdad que es un convenio del año 2001, con lo cual hasta cierto punto está exigiendo una reactivación, una reforma, una revisión que permita adaptarlo a las circunstancias actuales. La Unión Europea. La Unión Europea tiene una actividad intensa, muy intensa. Por una parte, tiene una serie de estructuras que son las que se ocupan de actuar contra los diferentes tipos de conflictividad. ENISA se ocupa de los temas civiles, Europol se ocupa de los policiales y la Agencia de Defensa Europea se ocupa de los temas militares. Y luego, aparte, se está potenciando la red judicial europea de delincuencia informática, eso sobre todo a raíz de 2016. Y luego, además, la Unión Europea tiene una cooperación permanente tanto con la OTAN para temas de ciberdefensa, con el Consejo de Europa para los temas de cibercriminalidad y un grupo permanente de cooperación con Estados Unidos. Unión Europea. La Unión Europea he señalado las normas más importantes. Tiene un conjunto de normas, directivas, que son de aplicación obligatoria por parte de los Estados. Los Estados tienen que desarrollar normativamente esas normas, no son como los reglamentos, que tienen una aplicación directa, pero son un conjunto de normas que a veces se solapan con las normas del Consejo de Europa. Por ejemplo, la Directiva 2013-40 está tratando básicamente los mismos temas que se tratan en el Consejo de Europa, el mismo tipo de ilícito. Pero claro, el problema viene a posteriori, porque el derecho de la Unión Europea es distinto del derecho del Consejo de Europa y cuando se aplica en el ámbito interno las consecuencias son diferentes. Es decir, hay muchas más garantías de efectividad para una norma que viene de la Unión Europea que para una norma que viene del Consejo de Europa. Con lo cual nos encontramos que un mismo delito, una interferencia ilícita, simultáneamente está penalizada por la Unión Europea y por el Consejo de Europa y según la norma que apliques tendrá un resultado distinto. Pero la Unión Europea también ha hecho otra cosa, que ha sido la de adoptar normas que no son jurídicamente obligatorias porque afectan a ámbitos muy sensibles para los Estados, el derecho penal, que la hace el Consejo de la Unión Europea y bajo el término conclusiones está adoptando medidas que permiten avanzar en cierto sentido hacia una mejora de los mecanismos de lucha contra la cibercriminalidad. No me voy a detener en ellas porque no tenemos mucho tiempo, pero tenemos por una parte una línea que es la mejora de la justicia penal en el ciberespacio, intentando por una parte que mejore la cooperación entre autoridades judiciales, que mejore la cooperación entre autoridades policiales y también con los proveedores de servicios. Luego hay otro capítulo, que es mejorar en particular el tema del acceso transfronterizo a pruebas electrónicas, que es uno de los más gravísimos problemas, porque si no tienes la evidencia, no condenas, no puedes perseguir y en consecuencia hay impunidad. Y luego las medidas más recientes, que son las que se han adoptado gracias al impulso de la presidencia estonia en septiembre de este año pasado, que supongo que casi todos lo hemos visto porque hay un gran número de documentos, todos dirigidos a la mejora de la ciberseguridad. El principal es el documento sobre resiliencia, disuasión y defensa, que es el que da cobertura a todo un amplio conjunto de medidas que van desde la conversión de ENISA en una agencia europea de ciberseguridad con carácter permanente, con mayores recursos humanos y financieros y con muchas mayores competencias, hasta la creación de un sistema de certificación de ciberseguridad a nivel de la Unión Europea, la creación de un plan de ayuda de reacción frente a incidentes transfronterizos, entre otras muchas medidas en concreto que no me paro con ellas porque son muchas. Somos colaboradores de trabajo y es conocido en nuestro grupo como la lideresa. Es decir, manda bastante, yo no sé si con soft o con hard power, yo me inclinaría más al hard power, pero lo que pasa es que lo hace de una forma muy elegante. Y digo esto porque, lógicamente, vais a ver puntos de coincidencia, lo cual quiere decir que, bueno, los juristas no somos científicos, pero al menos podemos llegar a conclusiones
similares. Y palabrita Niño Jesús que no hemos hablado, hemos visto, yo sí he visto su presentación anteriormente, pero tengo muy mala memoria, soy como Dory la amiga de Nemo, o sea, no me acuerdo absolutamente de nada. Por lo tanto, lo que vais a ver es el producto de la confluencia, y eso es una demostración de que el sentido común, más o menos, a veces se puede hacer en el mundo del derecho. Somos los frikis en este mundo, sois informáticos, la mayoría de vosotros, es decir, estamos en campos distintos. No os preocupéis, en nuestro mundo jurista también seguimos siendo los frikis porque no nos entienden. Yo cuando me pongo la toga y voy a un tribunal y veo la cara del tribunal, eso me lo hicieron en mayo, en el último juicio sobre seguridad informática, llevé a un director, a un antiguo director de un CPD de un organismo público, y lo acusé de atacar su propio sistema informático para demostrar que sus sucesores eran unos perfectos inútiles. Y cuando yo le pedí a uno de los funcionarios que le dijera al tribunal que le ilustrara que era una vulnerabilidad del día cero, casi se dan con la frente en el estrado y me dijeron: Paco, por Dios, no empecemos. Bueno, yo ya después de eso dije, en fin, hago mutis por el foro, voy a retirarme porque no voy a conseguir una prueba. La siguiente a lo mejor lo consigo. Mi propósito no es hablaros de derecho. Yo únicamente he venido a daros dos mensajes muy claros. Uno, en el mundo del derecho hay gente que habla Klingon. Podéis hablar conmigo que yo os entiendo. Yo ya traduciré a los jueces. Ese es el principal mensaje. Y os digo esto porque me llamaba la atención, y aquí me tenéis que admitir que, aunque no sea granadino, soy almeriense, pero soy ya granadino de vida, de adopción, y ya sabéis por lo que se caracterizan los granadinos, ¿no? Esa característica peculiar de su carácter, que siempre tocamos un poco las narices. Os tendría que decir, me encanta ver cómo tenéis muy claro todas las notificaciones que tenéis que hacer, pero que yo vea, no habéis hablado de denunciar los asuntos ante un tribunal de justicia ni ante la policía. Todo lo hacéis a la Agencia de Protección de Datos, a NIS, a Esquema Nacional de Seguridad, pero me habéis estado definiendo delitos continuamente, actos preparatorios de delitos, delito en tentativa bastante gordo, y no me habéis hablado de que le habéis presentado una denuncia ante comisaría. Es muy curioso. ¿Y por qué os digo esto? Pues precisamente porque el alto grado de impunidad que tienen los ciberdelincuentes se debe básicamente a nuestra inactividad. Y tendréis que ver también, y tendréis que hacer una reflexión de hasta qué punto no lo hacéis por no perjudicar el prestigio, la reputación empresarial de vuestras empresas, pero hasta qué punto estáis con ello aumentando el nivel de impunidad que tienen los delincuentes. Saben que os pueden atacar perfectamente, total, vais a pagar vuestras pólizas de seguro, van a pagar y aquí no va a pasar absolutamente nada. Bueno, yo no entiendo por qué tengo la mesa llena de procedimientos de delincuencia informática. Si vosotros no denunciáis, nuestras normas son una inutilidad. Vamos a ver por qué y en qué funciona lo jurídico. Porque los delitos probablemente os lo vayan a explicar mañana amigos y compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y mi función es otra, es explicaros cómo funciona nuestra mente jurídica. Porque entender a vosotros tiene un ratito de conversación, como diría un granadino. Pero yo también entiendo que entendernos a nosotros es un poquito complicado. Lo nuestro es un mundo absolutamente abstracto. El señor Negroponte hablaba hace mucho tiempo del bit digital, cómo nos estamos convirtiendo los átomos en bytes. Y nuestra realidad se está convirtiendo en un trasunto de otra cosa. Estamos en otro mundo, estamos elevándonos, haciéndonos abstractos, digitalizándonos. Steven Spielberg lo ha definido muy bien en su próxima película, Ready Player One, en ese mundo virtual en el que vamos a vivir. Pero eso se está produciendo porque la informática también está evolucionando, y las tres características fundamentales desde nuestro punto de vista jurídico, para hacer análisis jurídico por las conclusiones que tiene, son que la informática es hoy día móvil, de esos grandes ordenadores como el que nos ha expuesto el responsable de Renfe, o el famoso Univac, que dio lugar a la versión de ciencia ficción de Multivac de Isaac Asimov. Se ha pasado a los teléfonos inteligentes, donde llevamos la misma potencia de datos pero en 180 gramos. Tenemos y tendremos en la informática cada día más ubicua, cada día con más dispositivos puestos por ahí, y que justo hace un año nos produjo el primer ataque, Mirai. El ataque de Mirai a los servidores DNS se produjo precisamente a través de dispositivos de IoT. Casi cuando pasó, los frikis de la informática dijimos, bien, si lo estábamos diciendo, ¿nos veis cómo pasan estas cosas? Y pueden ser muy gordas. Bien, aquí tenéis una prueba. Y por último, la informática se está convirtiendo en universal, es decir,
Es un fenómeno democrático, pero está generando un problema sociológico que no sé si alcanzamos todos a ver. La informática ha puesto en nuestras manos, con nuestros dispositivos inteligentes, una capacidad de poder de manipulación y de gestión de información que hace que el ciudadano tenga mucho poder para lo que quiera. Yo me pongo de acuerdo con 40 amigos, que nos ha ido muy bien. Bueno, puedo encontrar 40 amigos abogados que ganan 4 veces más que yo. Es decir, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y vamos al concesionario de Mercedes-Benz? Y vamos a decirle, oye, tío, que queremos 40 Mercedes-Benz 220. ¿A cuánto nos lo pones? Claro, evidentemente no es lo mismo que vaya yo a comprar un Mercedes a que vayamos mis amigos y yo y digamos, 40 vamos a hacer una compra sindical. Y eso se produce porque podemos ponernos de acuerdo, nos conozcamos o no. Pero es que también podemos ponernos de acuerdo y hacer una mani y una sentada, y resulta que lo hacemos en un previo proceso electoral y ponemos en brete el régimen electoral y el proceso electoral en ese momento. Y es que nos podemos poner de acuerdo en varios países, movimientos o ONGs, y resulta que organizamos un pifostio a nivel de Mediterráneo que es capaz de desequilibrar un arco de la geoestrategia mundial. Todo eso es transferencia de poder que se ha producido porque tenemos dispositivos como estos en el bolsillo. Y esto supone, desde el punto de vista criminal, que resulta que se ha producido una transferencia del poder del Estado al ciudadano, y ahora resulta que el ciudadano es mucho más poderoso que el Estado. Lo mismo que vosotros, representantes de las empresas, sois mucho más poderosos que el Estado. Yo no puedo venir en plan chulito a haceros amenazas, sino tengo que venir como veis el cerdito valiente y deciros, ¿tendría usted la amabilidad de darme su informe de inteligencia financiera a ver si puedo pillar a este ciberdelincuente? Usted no se preocupe, yo ya sé que ha pagado, pero a ver si le puedo meter mano. Y todavía lo tengo que suplicar. Y lo malo es que sabéis que es así. ¿Qué le pasa a nuestro nuevo escenario criminal a consecuencia de este estado informático? Bueno, nosotros tenemos un escenario criminal que es abstracto del espacio y del tiempo. Le da igual, nos da igual dónde está el delincuente. Lo mismo que el florista de la esquina puede vender ahora flores en Sevilla, por ejemplo. Desde Valencia, el ciberdelincuente puede atacar a donde le dé la gana. Internet no entiende el estado físico, pero sin embargo, el Estado o los estados que tienen que aplicar la ley penal sí tienen aduanas y sí se basa, y nuestra ley penal se basa en el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque tiene una frontera a las cuales se aplica nuestra ley penal. Yo no puedo ir a Hendaya y decir que se aplique mi código penal. Me van a decir los franceses que me parece muy bien, somos muy homologables, pero yo aplico mi propio código penal o su propio código penal. Y además se aplica en un tiempo determinado. Yo aplico una norma y a partir del momento en que publico la norma empiezo a aplicar solo los delitos que se cometen a partir de ese momento, no a partir a delitos anteriores. Eso es lo que llamamos irretroactividad de la norma penal. Por lo tanto, cada vez que se produce una reforma del código porque hemos visto un problema, con la reforma no vamos a resolver ese problema interior, vamos a intentar que no se produzcan problemas como eso, ¿vale? Todos podemos ver el vídeo de Olvido Hormigos y decir, jo, hay que ver, qué barbaridad, a ver. Bueno, esto vamos a intentar que no se cometa, pero ¿eso era delito? No, no era delito, era una estupidez, sigue siendo una estupidez, pero ahora es una estupidez delictiva. Pero no podemos resolver ese problema porque la ley penal tiene esa limitación temporal. Internet es transnacional, nuestra realidad es transnacional, pero nuestros estados tienen aduanas. Y como habéis visto, con el panorama que os ha expuesto de una forma muy condensada, pero es absolutamente precisa, Marga, los estados tienen aduanas y no permiten que vayamos más allá. Es el caso de Rusia. Por ejemplo, llevamos, me parece que son 8 o 9 años intentando actualizar el artículo 32 del ciberconvenio, el que permite el acceso desde un país a datos que estén alojados en otro país. Algo que es absolutamente normal en nuestra vida. Nosotros usamos transparentemente Internet donde quiera que estén los datos almacenados. Nos dan igual, no sabemos si estamos entrando en mirroring o no, nos da igual. La información para nosotros es disponible. Para la ley no, tiene en cuenta dónde están alojados los datos. Pues bien, ese artículo no se modifica porque Rusia, que es simplemente un observador porque no ha firmado, llegan a las reuniones y se dicen buenas tardes, dice el representante ruso, buenas tardes, me opongo. Espérese un momento, vamos a empezar. No, yo me opongo. Pero bueno, si usted no es miembro del consejo, da igual, yo me opongo. Bueno, pues por esa tontería, que parece un chiste, estamos sin actualizar el ciberconvenio. Y entonces nos tenemos que dedicar a hacer experimentos muy interesantes, como si, y si alguien nos ataca, podemos nosotros meternos en el servidor que nos está atacando. Esos temas que de pronto han pasado de soslayo, esa defensa reactiva por vuestra parte de las empresas. Bueno, salvo los sables láser podéis mirar si queréis, pero no usáis herramientas porque podemos tener otro tipo de follones.
no es que vayamos a llevar por delante, pero el concepto de legítima defensa informática no lo tenemos muy diseñado. Somos proclives, lo diré ahora, a título individual, no estoy hablando como representante de la Fiscalía, pero es un planteamiento que nos hacemos y creemos que se puede defender jurídicamente. Pero que yo vea lo que hace mi atacante en su servidor, claro que sí, es una comunicación bidireccional. Si usted entra en mi servidor sin que yo se lo diga, yo puedo entrar en el suyo, porque usted ha sido el que ha tomado la iniciativa de comunicar conmigo. Internet y la realidad informática es un fenómeno expansivo en dos ejes. El eje intenso sería el que emplean los malos. Los malos, vamos a poner ejemplo del tráfico de drogas. Los malos empezaron a trapichear con droga, se fueron constituyendo en crimen organizado, bueno, desde los años 20 del siglo pasado hasta que generaron los conglomerados sociopolíticos de la Italia que conocemos de la época contemporánea. Claro, han descubierto Internet y lo único que han hecho han sido eso, aplicar las técnicas empresariales al crimen. Ahora sí que la verdadera estructura diseñada por Lucky Luciano en los años 20 se ha convertido efectivamente en una realidad. Eso del sindicato del crimen es absolutamente cierto. Tenemos hasta acuerdos temporales de empresas mafiosas colaborando entre sí, con lo cual es tremendamente difícil para nosotros trabajar. Se ha intensificado, es decir, un uso cualitativo en vertical, el uso de Internet, pero el problema también es que cuantitativamente y por esta transferencia de información que os decía, Internet se ha expandido a todo el mundo, con lo cual todo el mundo puede ser un delincuente, todo el mundo somos delincuentes en la medida que nos dejan los medios y sabemos que vamos a ser un poco impunes. ¿Y qué es lo que genera esa expansión cuantitativa? Una hibridación. Marga ha hecho referencia a que la diferencia entre un ciberataque, por ejemplo, por un ciberguerrero patriota, por un ciberpatriota, un ataque bajo falsa bandera, o por ejemplo un ataque pero en una unidad de combate, o el ataque por la Russian Business Network actuando en plan operativo criminal nada más, no se diferencia salvo en la motivación del clic, porque la herramienta informática es la misma. Claro, eso hace que tengamos a sujetos no criminales cometiendo delitos a los cuales hay que perseguir. Tenemos ataques que no sabemos lo que son, por ejemplo, como WannaCry, que seguimos entendiendo algunos, y algunos de vosotros me lo han confirmado, es un ataque de concepto, no es simplemente un ataque de delincuencia informática, lo cual genera un problema bastante importante desde nuestro punto de enfoque de cómo resolvemos el tema. Y nos encontramos además con objetivos híbridos. Si yo ataco a la autoridad portuaria de Valencia o, por ejemplo, al puerto de Almería, ese puertecito de poca importancia, cuando resulta que estoy en crisis, en tensión, por ejemplo, por una situación o una política exterior agresiva del Reino de Marruecos, ¿estoy sufriendo un ciberataque con unas consecuencias de seguridad nacional? Porque por ahí me van a salir las tropas de la base de la Legión. ¿Me están retrasando actuaciones militares atacando una estructura civil? ¿Con qué paradigma defiendo yo eso? ¿Con un paradigma de seguridad nacional? Todavía tenemos algo que ver las autoridades civiles. ¿Lo consideramos como un delito si encontramos algún marroquí o algún otro ciudadano colaborando con esa actividad? ¿O se lo dejamos a la defensa militar y que ellos se apañen? Porque ahí no existe el derecho, existe la prevención. La consecuencia es que la respuesta es híbrida. Nos encontramos que tenemos que mezclar e implicarnos y cambiar nuestros puestos en la mesa, todos los organismos públicos, y no pensar que, por ejemplo, defensa es la que lleva la voz cantante en todo momento, o justicia lleva la voz cantante en todo momento, o policía lleva la voz cantante en todo momento. Os pongo un ejemplo muy reciente y sensible. La actuación, por ejemplo, o la utilización de la Fiscalía General del Estado en la crisis de Cataluña. Si os dais cuenta, la respuesta legal del Estado la está realizando la Fiscalía General del Estado. Y están realizando instrumentos y realizando actuaciones policiales de dirección o de intento de dirección de la policía. Bien, es la primera vez que se produce en España que en una crisis institucional, no judicial, porque no hay asuntos judiciales de por medio, sino que se están intentando evitar situaciones delictivas, la Fiscalía General toma el mando como un medio del Estado para responder a una amenaza de tipo criminal en un apartado concreto, en un aspecto concreto. Eso quiere decir que estamos viendo los cambios de paradigma de respuesta del Estado incluso en materias que no son informáticas, pero os lo hago ver. Y os recuerdo, por ejemplo, cuando la Fiscalía o el Fiscal General del Estado, en la época de la huelga de controladores, estuvo presente en el Consejo de Ministros cuando se decretó el único estado de alarma que ha conocido la historia contemporánea española.
Las consecuencias de todo esto son que, como todo el mundo, todos los que estamos en esta sala podemos ser potenciales delincuentes, yo lo único que tengo que hacer es, lo siento, recabar datos de todo el mundo, los limito temporalmente, pero por si acaso os da o nos da por ser delincuentes, los almaceno durante un tiempo. Es decir, tengo que realizar actuaciones preventivas de vigilancia electrónica, lo mismo que hago con la vigilancia financiera. Tengo que emplear además técnicas de inteligencia criminal. Estáis hablando de Big Data, de correlación, de eventos. Eso mismo tenemos que realizar nosotros para encontrar patrones de comportamiento que pueden ser criminales y que nos puedan servir de evidencias, de indicios. Lo que en las películas americanas se llaman pruebas circunstanciales. Bueno, aquí se llaman pruebas indiciarias, pero es lo mismo. Datos que nos permitan, por la conexión lógica entre ellos, considerar acreditados un hecho que es bastante complejo de acreditar. Además tenemos, y esto es bastante delicado y esto es novedoso y genera todavía bastante controversia en nuestro mundo, tenemos que emplear instrumentos legales de la seguridad nacional. Por ejemplo, el secreto de actuaciones. Y esto es un problema porque los procesos penales tienen que ser públicos, se tienen que realizar a la vista, ciencia y paciencia de todo el mundo, para que veáis que no se hacen trucos malos ni que se actúa con arbitrariedad. Sin embargo, las actuaciones que nos llegan, las informaciones que nos llegan proceden de mecanismos o instrumentos de defensa nacional, de seguridad nacional, de inteligencia criminal, de otros países que vienen con protección de la fuente, que no podemos usarlos sin autorización de esos países. E incluso nuestros propios métodos de investigación, por ejemplo, el código fuente de un troyano, tiene que estar sometido a actuación clasificada, a la legislación de materias clasificadas, porque si no la defensa nos podría decir, muy bien, yo quiero saber si la herramienta de registro remoto que ha empleado el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil verdaderamente ha hecho lo que le ha autorizado el juez, deme usted el código fuente. Y nosotros sabemos a ciencia cierta que darle el código fuente supone que se va a analizar y que vamos a quemar la estrategia, las líneas de diseño de herramientas informáticas en esa línea. Y nos lleva ahora a que cuando nosotros nos enfrentamos con un delito informático, la investigación de un delito informático, tenemos que sentarnos con nuestros agentes de policía judicial y decirles ¿hasta qué punto podemos revelar estas fuentes? ¿Hasta qué punto podemos revelar vuestro know-how? ¿Hasta qué punto puedo revelar la información que estáis usando? ¿Os es relevante para casos posteriores o podemos quemarla aquí? Es decir, no priorizamos la respuesta penal, sino que entendemos que somos una parte de la respuesta del Estado. Otro de los elementos fundamentales es la colaboración civil. La colaboración de las grandes empresas, operadores de infraestructuras críticas, operadores de servicios digitales, operadores de comunicaciones, hackers éticos. Todos esos nos resultan imprescindibles. Yo sé que el hacking ético es una cosa que todavía tratamos con mucha cautela porque no tenemos mecanismos legales de función. Es que en Estados Unidos se hace. Es que resulta que los teléfonos, el teléfono de Apple en San Bernardino, el caso de San Bernardino, resulta que se reventó por la actuación de un hacker ético. Bien, vale, pero yo no tengo presupuesto para hacer eso. Mire usted, es que tengo que hacer un contrato público, tengo que hacer un expediente de contratación. Es que, en fin, los americanos no somos nosotros. Lo único que pasa es que después nos vamos de copas, nos intercambiamos las tarjetas y yo ya sé a quién tengo que acudir. Vale, eso es otra cosa, pero bueno, esa es la forma de resolver los problemas en la mayoría de los países, pero legalmente no tengo una figura donde introducir el hacking ético. Entonces, eso veremos cómo lo articulamos. Ahora, que sabemos que tenemos que contar con él, por supuesto. Pero en todo caso, la lucha contra esta nueva situación por el panorama de transferencia electrónica implica que hemos perdido, lo siento, derechos y libertades. El mero hecho de usar un teléfono móvil supone que se están registrando nuestros datos y cuando nosotros hablamos con nuestros agentes de investigación y nos dicen, bueno, ¿y cuáles son los objetivos de investigación? Nosotros decimos, antes que una pistola, el teléfono móvil. Por supuesto, la pistola ya podremos recuperarla, pero necesitamos el teléfono móvil cuanto antes, porque a partir de aquí vamos a sacar la esencia de una persona, entera. En el último caso de asesinato que llevé, en noviembre, hicimos un volcado de datos de un teléfono de 32 gigas y el PDF que nos salió era de 3.292 páginas. Está bien, para una investigación de asesinato donde tuvimos que hacer una serie de preguntas simplemente sobre 4 o 5 aspectos en concreto. 3.292 páginas para 32 gigas. No está mal. En fin. Vamos a definir conceptos. Este es el panorama que nos encontramos y esta es la situación y características de nuestra delincuencia. Tenemos que distinguir muy sucintamente entre lo que es un delito informático y lo que es criminalidad informática.
Un delito informático es el que se comete por medio de sistemas informáticos o terminales informáticos o de telefonía móvil, lo que queráis, dispositivos electrónicos de tratamiento de información, contra información o sistemas de información. Por lo tanto, todo lo que no sea ataque que queda dentro de un sistema informático, ceros y unos pululando de un sitio a otro, no es delito informático, será criminalidad informática. Así, una interceptación de datos será un delito informático. Un ataque DNS será un delito informático. Una manipulación de datos, un CryptoLocker, por ejemplo, operando, será un delito informático. Pero una estafa por phishing no será un delito informático, será criminalidad informática. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser el timo de toda la vida, realizado de una forma más sofisticada, pero es el timo de toda la vida. Es Andrés Pajares en las películas en blanco y negro en la Gran Vía de Madrid. Exactamente igual, lo único que pasa es que ahora se sofistica un poco. Es como si comparamos El Golpe con la película Nueve Reinas. Es exactamente igual, pero en versiones, una de hace 40 años y otra en versión de hace unos cuantos años. Exactamente igual. Será un crimen informático o criminalidad informática porque se podrá potenciar su realización y aumentará por las economías de escala por el hecho de usar 100.000 mensajes, 100.000 spams y de pronto contestar el 1%. Es bastante rentable, como ha dicho Mario. Dentro de esos delitos que se pueden cometer por medio de las redes, pero también fuera de las redes, tenemos todas las falsedades de documentos, las usurpaciones de identidad, que estamos cansados de verlo, el robo de identidad, la usurpación de estado civil que nos pone la policía, no existe. Estamos hartos de decirle, no existe, no tenemos tipificado el robo de identidad al estilo americano. No. Lo que pasa es que cuando yo entro a realizar, por ejemplo, una compraventa y relleno un formulario de una empresa o de una página web, de una empresa que se dedica a su actividad mercantil lícita y yo pongo el nombre de otra persona, estoy cometiendo el delito de falsear un documento mercantil. El rellenar ese formulario a nombre de una persona a la que le van a echar después las culpas es una falsedad. Le llamaremos usurpación de identidad, pero eso es si no ha firmado ese contrato, ese formulario y no tengo la prueba de ese formulario con el check en el botón de acepto que me dé el sello de tiempo. No tengo contrato, no tengo usurpación de identidad. También tenemos delitos contra la pornografía infantil, no os tengo que explicar lo que es. Los actos de child grooming también son delitos de criminalidad informática. Se puede quedar con un chaval o con una chica fuera de Internet, fuera de los medios informáticos para cometer un delito. Puedo cometer un delito de odio, de enaltecimiento o de vejación de una víctima por Internet o no por Internet, que se lo digan a los tifosis italianos del Lazio el otro día, con la mala utilización, nefasta utilización de la memoria y de la imagen de Ana Frank, y se pueden cometer, por supuesto, delitos contra la propiedad intelectual, aunque al fin nos hicieron un caso. Les decíamos, esto es una cuestión de precio, cuando bajéis el precio y pongan el precio a un nivel razonable, veréis cómo todos somos legales. Yo soy absolutamente legal desde que soy maquero, claro, y puedo comprar una app a un precio razonable. Lo que no puedo comprar es una app a 600 euros y que al día siguiente me estén dando un servipack de seguridad. Digo, ¿qué es lo que me han vendido? Es como si yo me compro mi último Honda y me dan el McLaren de Fernando Alonso, por el amor de Dios, que me va a costar 40.000 pavos el coche. Cuando el mercado se ha normalizado, propiedad intelectual nos ha descendido en márgenes de delincuencia informática. Tendremos la delincuencia de propiedad intelectual en otro mundo, no en Internet, porque no es un delito informático, es un delito por medios informáticos. Y por último tenemos delitos que se cometen, a veces mediante pruebas informáticas se acreditan de una forma más evidente por elementos informáticos, unas injurias, unas calumnias, un acoso, unas amenazas. Vale, y la respuesta penal a todo esto, a esta realidad, ¿cuál es? Bueno, hemos de entender una cosa, que yo cuando lo explico la gente se mosquea mucho. Eso de que los buenos son los malos, ¿qué es? Miren, para la ley penal yo soy el malo. Yo soy el que tiene el poder y por lo tanto soy el que tiene que limitar. Es como si decimos, yo soy Cassius Clay, nos vamos a pegar de tortas ahí fuera. Pero a mí la ley me dice, como tú eres Cassius Clay y corres mucho, te voy a atar a una pata y además te voy a atar una mano. Dice, pues entonces no sé para qué contratas a Cassius Clay, coja a uno de categoría inferior. Bueno, pues esto es, la ley considera que no puedo usar todas mis capacidades. Como yo digo, la justicia y la policía no pueden ser el 100% eficaces en una sociedad democrática. Pensaos por qué.
Entonces, desde ese punto de vista no podemos ser eficaces 100%, porque estamos limitados. Además, nuestra ley penal está pensada como última ratio, es decir, es el último recurso posible. Hemos de empezar a aplicar las medidas, los códigos de conducta, las medidas de autocomposición. Después hemos de pasar a las medidas administrativas. Después hemos de pasar a las medidas penales si no hay más remedio. Pero solamente al final, cuando se ha visto que toda la normativa anterior ha fallado. Y dentro de eso, además, con un principio de intervención mínima, es decir, solo en las conductas más graves. Por lo tanto, yo no puedo perseguir cualquier daño informático, sino solamente el que se comete de modo grave y genera un resultado grave. Les planteaba ayer a los amigos de ISACA un problema que tengo sobre la mesa. Me decía una compañera, un ataque de denegación de servicio a una empresa normal que le genera 1 hora de paralización de servicio. La empresa considera que, y ha detectado que el ataque DNS se producía a razón de 15 a 20 peticiones por segundo. Y el daño generado, según ellos, de 400 euros. ¿Esto es un delito informático? Y te quedas mirando y dices, pues es que el delito me lo define la ley como el que de modo grave. Gravedad 400 euros. Como empieza a echar números, lo siento, la primera hora de trabajo de la unidad de policía judicial me sale más cara. Tengo que decir que no. Y sin embargo no puedo decir que no por cuestiones de política criminal. Tengo que trabajar en dumping, porque necesitamos atajar socialmente ese tipo de hechos para que no se produzcan. Para que realmente cuando se produzca un hecho claro, podamos atajarlo. Nuestra solución además tiene una ubicación espacial y temporal. Yo solo persigo los delitos que se cometen en Granada o que tienen una vinculación con Granada. Yo puedo jugar un poquito, puedo hacer ingeniería jurídica, pero solamente necesito un contacto físico con Granada. O el malo lo tengo en Granada o una víctima la tengo en Granada, pero necesito algo en Granada. Si no, a mí Valencia me encanta, pero yo diré las direcciones de mis compañeros de aquí. Ya sé que me queréis contratar, soy maravilloso, pero lo siento, el Estado no me lo permite. Os tenéis que quedar con el servicio freemium. Yo soy el premium y estoy en Granada. Lo siento, esto es así. Bueno, pues es una estupidez. Vale, es una estupidez, pero es así. Bueno, existiría un truco legal, pero lo explicaré ya cuando me hagáis la oferta económica. ¿Vale? Y todo esto se llama principio de legalidad. Solamente puede perseguir las conductas que están previstas en la ley y en la forma que prevé la ley. Y la respuesta penal, la ciberrespuesta penal, ¿cuál es? Pues mira, como os he dicho anteriormente, es una respuesta subsidiaria y complementaria. Es decir, si vosotros, bancos, seguros, autoridades portuarias, operadores de infraestructuras críticas, lo arregláis con el CNTIC, lo arregláis con el CCN, nosotros miramos para el otro lado y nos llevamos al chino del Cobo Calleja que había por ahí, que tenía el ordenador. Y nunca diremos que eso ha sido un ciberataque del ala 21 del ejército chino o del ejército coreano. No, vamos a decir que ha sido el chino del Cobo Calleja. Ya está, le daremos un poco de estopa y se acabó la historia. Le prohibiremos contratar líneas de acceso a Internet. Vamos a dar siempre una respuesta muy limitada en cuanto a los sujetos activos. Poca gente, porque además los procesos se nos amplían tanto que se nos hacen imposibles de manejar. Y como ya y está el aspecto psicológico, un asunto de más de 100 folios, como decía un magistrado antiguo de mi audiencia, dice, un asunto de más de 100 folios, la audiencia es una sentencia absolutoria, porque nos tenemos que leer mucho las cosas. Y es así de duro. Yo me he dado cuenta después de 28 años de ejercicio. Y además es muy limitado en cuanto a la intensidad. Yo tengo un macro phishing y lo primero que tengo que decirle a la policía es despacito, ¿vale? Como el reggaetón, despacito, hasta aquí, ¿vale? Y todo lo que haya más allá es la fase 2, ¿vale? Cuando salga bien la fase 1, porque si no, nuestra respuesta es ineficiente. Y si no, ved el caso de los ERE de Andalucía. 180 imputados, todavía no lo hemos juzgado y ya estamos declarando prescritas las acciones, ¿vale? No voy a pasar por las armas legales que tenemos porque Marga las ha definido muy bien. A nivel internacional todo depende del ciberconvenio, eso es lo que seguimos todos los países, y de las directivas comunitarias. Y en el ámbito nacional nosotros lo que aplicamos es nuestra definición de delitos en el Código Penal, nuestras normas de investigación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a veces tiramos de normativa sectorial. Normativa de protección de datos, normativa de seguridad, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad para definir cuál es el marco y cuál es la entidad del ataque, si es grave o no es grave, y normativa de seguridad en los sistemas de información. Los delitos son un reflejo, un refrendo de lo que existe a nivel de ciberconvenio. Nos genera algunos problemas que, bueno, si me preguntáis ya entraremos en ellos por algunas ubicaciones sistemáticas. Por ejemplo, el concepto de ciberseguridad no existe. Está previsto en el artículo 197.3, pero 197.3 es un delito, es una modalidad de delito relacionado con el descubrimiento y revelación de secretos.
De forma que cuando llegábamos a la audiencia o a un jurado, ante un tribunal, un procedimiento por ataque a la seguridad informática, nos dice, ¿y cuál es la intimidad que ha sido puesta de manifiesto? Y decimos, ninguna, la integridad del sistema informático. Ah, eso no es delito. No es delito por la ubicación sistemática de ese artículo, en ese precepto, pero está claro que el 197.3 lo que pasó es que cuando tuvimos que transponer la directiva, resulta que no teníamos capítulo en el Código Penal y dijimos, pues lo más parecido es en delitos de descubrimiento o revelación de secretos. Claro, eso lo pensó el del Ministerio de Justicia, pero no pensó con la mentalidad de un juez que aplica sistemáticamente la norma con sus normas de interpretación. Y dice, se acabó, no puedo. Bueno, los delitos de criminalidad informática se refieren a propiedad intelectual, estafas informáticas, acoso persistente en materia de relaciones personales, child grooming, pornografía infantil y delitos de odio. Al Capone, nosotros estamos en esta teoría, lo siento, somos muy pragmáticos. O sea, que el ciberdelincuente resulta que pertenece a una gran organización criminal y yo me lo puedo llevar por blanqueo de capitales, pues me lo llevo por blanqueo de capitales. Lo mismo que Al Capone respondió por un delito fiscal cuando tenía múltiples asesinatos a su espalda. Lo importante es que tenemos que dar una respuesta eficaz. Y nuestro arsenal de armas es realmente leve. Están previstos en una reforma normativa que se hizo en 2015 y que ocupa una serie de artículos que si yo fuera opositor os aseguro que no estaría aquí hablando como fiscal. Yo sería incapaz de memorizar la batería del artículo 588 bis A al bis T. Básicamente la estructura de esos artículos se basa en que se necesita una autorización judicial, hay que cumplir una serie de principios generales para todas las medidas de investigación tecnológica. Después algunas tienen algunos regímenes especiales, por ejemplo el delito tiene que ser de una intensidad adecuada para que la medida, por ejemplo un troyano, pueda ser introducido en un ordenador en el curso de una investigación judicial y sobre todo y de cara a lo que os interesa existen siempre unos deberes de colaboración y secreto, de tal modo que si no colaboráis con nosotros resulta que os podemos aplicar delitos contra la Administración de Justicia. Ese es nuestro panorama actual. Yo me considero Fernando Alonso. El problema es que tengo un McLaren que no tira ni para atrás. Bueno, pues esa es nuestra policía. Nuestra policía es fantástica, está altísimamente cualificada, pero tiene los medios que tiene. Cuando aparecen las noticias de que se hace una ciberredada y de pronto se realiza una intervención de 187 discos duros por toda España, yo digo, ay Dios, si no tenemos ni un terabit, o sea, tenemos que llenar una serie de papeles para que nos den un disco de 500 gigas, que no sé dónde vamos a hacer las copias imágenes, ¿no? Y además se hacen y se destruyen, es decir, si hay un contraanálisis, no, lo siento, esto se hace el informe y se borra, porque es que no tenemos espacio en disco duro. Realmente tenemos, lamentablemente, muchos Fernando Alonso en nuestra fuerza de cuerpos de seguridad. Hay algún fiscal también, ¿eh? No, también tenemos Fernando Alonso, no os preocupéis. Pero no tenemos medios, no tenemos coche. Ese es el problema. Y tenemos unas normas que, como ha dicho Marga, son de 2001. O sea, el cloud computing no existía cuando se aprobó el ciberconvenio. Y ahora estamos en informática ubicua. ¿Qué hacemos con eso? No hay nada. Y además, nuestro legislador piensa en el papel. Yo no puedo llevarle información como evidencia a un tribunal. ¿En qué soporte? O sea, es que le estoy presentando información. Hasta esto es como decirle, mire, yo hasta ahora me preocupaba de llevarle frutas. Y digo, ¿y si le llevo el jugo? Eso no está previsto. Usted me trae la fruta. Bueno, pero usted tendrá que sacarle el jugo. Y si ya le llevo el jugo hecho, no, usted me trae la fruta, porque yo es que no tengo vasos para recibir el jugo. Dice, por el amor de Dios. Bueno, pues eso es el proceso penal. Entonces nos las vemos y nos los deseamos cuando llevamos un informe de inteligencia. Nos dice el tribunal, ¿cómo que inteligencia? A ver, yo puedo interpretar las pruebas. Digo, no, si te doy 5.000 folios, tú no sabes interpretarlo. Déjame que te lo interprete la gente, que te haga la PowerPoint aquí. No, la PowerPoint no está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. Dice, bueno, pues tú mismo léetelo, pon una sentencia absolutoria. Estos son diálogos reales, no son literales, pero son reales. Bueno, pues eso, es que estamos pensando todavía en términos del siglo XIX. En fin, no os desilusionáis, que hay gente que habla Klingon, que estamos todos los días peleando ante los tribunales, que somos frikis y nos gusta y además somos un poco masocas. En fin, venimos a esta serie de eventos y digo, bueno, hay gente rara como yo en otros mundos. Bueno, es cuestión de viajar a ellos. Pero sí os digo, y ya en serio, vuestra necesidad de ser eficaces en vuestras organizaciones y de no generar alarma al sector, a la ciudadanía o a vuestros clientes, a veces pueden aumentar la impunidad, porque el malo sabe perfectamente cómo funcionamos todos. Sabe cómo funcionan los míos, saben que a partir de 100 folios no se lo lee nadie, saben que no hay disco para hacer copias de seguridad, lo saben todo y se aprovechan de esos datos para ser impunes y para ser cada día más audaces.